1, 4, 6. Dice así. Esto lo dice el profeta y lo dice en boca de Dios. Dice: ¿es acaso para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está en ruina? Habla de la casa de Dios, estaba en ruina. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho, pero recogéis poco, coméis, pero o no saciáis, bebéis, pero no quedáis satisfechos, os vestís, pero no os calentáis. El que trabaja en el jornal recibe su salario en un saco roto. Es muy contemporáneo, muy actual esta palabra, porque a veces parece que tenemos el bolsillo roto. Es decir, trabajamos, no nos alcanza, y siempre es como que hay cosas que nos faltan, ¿no? Estamos como insatisfechos, estamos como aquella persona que toma una gaseosa. No sé si les pasa a ustedes. El otro día hablábamos en el estudio bíblico, porque estábamos hablando del Espíritu Santo y el agua, y decíamos que esta agua, nadie la puede suplantar, ni siquiera el mate. A mí me gusta el mate, pero el agua sacia de una forma que no sacia ninguna gaseosa o ninguna bebida alcohólica, porque tiene una propiedad perfecta que la hizo Dios, y es lo necesario para nuestro cuerpo. En un día de mucho calor uno se puede tomar una gaseosa, ¿no? Pero siempre es como que le va a faltar algo. Pero sin embargo el agua sacia. El agua no tiene gusto. Los que se acuerdan en la primaria es insabora, es inolora, porque al menos el agua de corriente, ¿no? No tiene olor. Es insípida, como que, ¿no? Es decir, ¿no? Es algo que... ¿Qué es algo insípido? Una comida insípida puede ser una comida sin sal, una comida que le falta sazonar, ¿no? Pero sin embargo es necesaria. Y acá está la diferencia entre lo que es bueno, lo que es necesario y lo que es reconfortante. Hay cosas que son buenas, hay cosas que son necesarias, pero hay cosas que son importantes. ¿Me siguen? Amén. Si el ser humano no toma agua, no puede para nada saciar su sed. Está comprobado que si se alimenta de líquido, consume líquidos que no es agua, se muere. ¿Sabían eso? No. Entonces el agua es fundamental. Se aconseja tener 2 litros, quieto, 2 litros por día, lo mínimo. Y el agua también sirve para recomponer todas las toxinas que nosotros tenemos, que tienen que ser depuradas. Por eso dicen los médicos que es bueno tomarla. Ahora, el camino de Dios a veces es insípido, a veces es insaboro, porque no todo lo de Dios nos da sabor. A veces hay momentos de amargura, hay tragos amargos que tenemos que beber. A veces, como el agua, es como que no tiene mucha propiedad, no gusta el paladar, pero es necesario. Y entonces, acá el profeta lo que está diciendo es, el pueblo, es decir, nosotros, porque esto es no es un mensaje por lo que pasó, sino para lo que nos pasa. Muchas veces trabajamos, no nos saciamos, cobramos, no nos alcanza el dinero, bebemos, estamos insatisfechos, nos cubrimos y sin embargo no nos calentamos. Pasa la vida y tenemos que ver el porqué. Por eso
empieza diciendo, meditad en vuestros caminos. Si analicemos si estamos haciendo bien las cosas o no. Eso es la palabra. Ageo 1.4, que es el núcleo, dice, ¿acaso para vosotros es tiempo de habitar en vuestras casas atesonadas mientras que la casa de Dios está en ruina? Acá quisiera hablarlo en el momento de hoy. Es decir, hoy no estamos construyendo un templo como en la época de Israel, donde construían un templo de material. Ustedes saben que los cristianos, el templo somos nosotros. Nosotros somos morada donde mora el Señor. Pero dice, tienen en ruina el templo y sin embargo ustedes están bien. Es como que Dios dice, bueno, acá hay algo que no funciona. ¿Qué pasa con la vida de adoración, la vida de devoción y la vida de entrega que no está a la altura del confort? Por eso a veces, lo decía Marina, es decir, a veces podemos llegar a tener cosas, pero no nos satisfacen. Siempre hablamos que la sociedad de consumo se encarga de instalarnos un deseo de consumir siempre, porque la mente y el ser humano es una persona insatisfecha y quiere más. Y quiere mejorar, y piensa que mejorando las cosas va a cambiar su espiritualidad. Y es todo lo contrario. Todo lo contrario, es decir, uno puede tener poco y vivir bien, y hay gente que tiene mucho y vive mal. Como decía Dante, hay gente que son tan pobres que lo único que tienen son plata, o es plata. Es así. Entonces, el profeta Ageo está diciéndole al pueblo, ustedes viven bien, cómodamente, pero la casa de Dios está en ruinas. Como diciendo, su vida espiritual no está acorde a su vida material. Por eso hay gente que a veces la pasa bien, entre comillas, pero está siempre vacía interiormente, porque su vida espiritual está vacía. Cuando se revierte la situación, entonces las cosas cambian. Vemos las cosas diferentes. Valorizamos lo que tenemos, aunque sea poco, lo valorizamos. Porque la necesidad de mejorar no pasa por un progreso material, aunque eso es importante. Cada vez que hacemos algo en nuestra casa nos gusta, pero no es lo esencial. Pero ¿qué pasa con una familia que está devastada y tiene un palacio, pero vive en un vacío? Eso es el tema. Tenemos que reflexionar cómo estamos caminando en el camino de Dios. Dios declara en su palabra, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Esto le dice Ageo. Cuando habla de la casa, habla del templo. Cuando uno empieza a cambiar el eje de pensamiento, las cosas van mejorándose, se acomodan. Se acomodan. Pero acuérdense del ejemplo del barco. ¿Quién se acuerda del ejemplo del barco? Lo hablé tantas veces que lo tienen que saber. El barco en el alta mar, que no tiene brújula, que no tiene norte, que no tiene forma de guiarse, hasta que no encuentra un faro no sabe dónde encallar o dónde descargar su carga. Pero no llega enseguida al puerto, necesita transitar por una noche oscura. Podemos encontrar la salida, pero no quiere decir que ya lleguemos. Hay un proceso. Pero el hecho es empezar a salir. Empezar a salir. Porque la restauración no es mágica, es un proceso. Cuando un matrimonio se divorcia, estoy hablando de un matrimonio como otras cosas, sí, es lo peor que nos puede pasar. Es lo peor que nos puede pasar. Porque se destruye un proyecto. Pero Dios nos da una segunda oportunidad. ¿Y qué pasa? La construcción no es de un día para el otro. Cuando uno cae en algo, una falta, un pecado, nos podemos reconstruir, pero no es que al otro día vamos a estar bailando como Julio de Boca. Sí, es un proceso. Porque una persona cuando se lastima en un accidente, y lo saben algunos que tienen un accidente, no sale al otro día bailando del hospital. Tienen que tener muletas, tienen que tener contención, aún contención psicológica, porque es un proceso. Entonces, si la vida natural necesita un proceso, la vida espiritual también necesita un proceso. Y ahí entra el trato de Dios, cuando empieza a moldearlo como el barro es moldeado por el alfarero.
Jesús dice, la gloria que me dice, yo te la he dado para que sean uno, así como nosotros. Jesús es el sacerdote, lo hablamos el otro día en el estudio bíblico, es el mediador entre Dios y nosotros. El único mediador. En la tierra no hay nadie que pueda mediar con Dios sino Jesucristo. Y está permanentemente, Padre, te pido por cada uno de nosotros, te pido por mi hijo, por mi hermano, por aquel que está creyendo en mí, para que su gloria sea plena. Pero tiene que haber una unidad en el Espíritu. Si la mente, y acá no hablo de la unidad de estar todos juntos, como ahora estamos todos juntitos, vamos a comer fideo con pesto, también vamos a estar juntos. Es lindo eso porque llena la panza. Pero eso no es la unidad. La unidad tiene que ver con lo que uno tiene adentro, tiene que estar unido. ¿Saben que la palabra diversión en latín quiere decir divertio, que está vertido en diferentes lugares? Uno va a un parque de diversiones, el Parque de la Costa, por ejemplo, aparte que te quedas, tenés que empeñar la casa para pagar porque son carísimas la entrada. Te comes 5 horas de cola para un juego que dura 2 minutos, ni 2 minutos, porque lo pasé, lo digo. Y uno se divierte, pero no quiere decir que se convierte. Divertirse lo contrario a convertirse. ¿Saben qué es convertirse? Es vertir todo hacia la misma dirección. Eso implica unidad. Hay personas que están disociadas mentalmente, que están en todos lados y no están en ningún lado. Mira el reloj, mira el celular, le hablan y parecen enajenados, zombies vivos, porque interiormente están disgregados. Necesitamos unirnos y buscar la paz. ¿Se acuerdan el ejemplo que yo ponía cuando hice el retiro espiritual un día en el Tigre? Que un día pedí una casa alquilada, me pasé 3 días ahí solito, gracias a Dios no había ni reloj, menos internet, nada había. No pasaba nada, ni el tiempo pasaba. Pero lo disfruté esos 3 días. Y me acuerdo que donde yo salía con la Biblia ahí a orar, era el Tigre, vieron que son calles de agua, es como le dicen la Venecia Argentina, porque todos son calles de agua. Y la lancha que pasaba, pasaba 2 veces al día una lancha, que era la lancha del almacén, donde paraba y uno le compraba lo que quería consumir durante todo el día. Entonces paraba y compraba la yerba, el azúcar para el mate, algo de comida, qué sé yo. Enfrente de mi casa, o la casa que yo estaba alquilando en el Tigre, había un árbol que cuando se proyectaba en el río parecía el Cristo de Brasil, el Cristo Redentor, con los brazos abiertos. Pasaba la lancha y esas figuras como que se destruía. Y yo me quedaba ahí esperando hasta que las olas se calmaban y de vuelta se unificaba esa imagen preciosa que la naturaleza me estaba regalando. Pero yo tenía que esperar, calmar las olas, esperar que ese momento vuelva a ser uno. ¿Se entiende? La mente es como un río. Vos tenés proyectados imágenes de deseos, de cosas por hacer. Pero viene la lancha del consumo, la lancha de la prueba, la lancha de la demanda, la lancha de lo que llamarlo como quiera, y te dispersás. ¿Ustedes no ven que la gente está histérica? Sí, muy. Sí. Está histérica la gente, está loca. Le hablan y ¡ah! Saltan como... Yo digo, lo más precioso que tenemos es nosotros mismos, la vida. Jesús dijo, amá al otro como amaste vos, amate. Y parecen cable pelado. Te patean apenas lo tocas. Porque perdimos el centro, hermano, perdimos el centro. Y el centro se recupera estando con Dios, porque Él es el centro. Pero no me garantiza yo estar en la iglesia y estoy con Dios. Tiene que ver con mi interioridad. Buscar momentos conmigo y con el Señor. A mí me encanta, no me encanta, la verdad que no me encanta. Pero cuando voy a una fiesta, de esas fiestas grandes, sociales, a veces son familiares, a veces no son tan familiares, que tenés que ir porque tenés que ir. Por ahí un casamiento, que se casa alguien que no tiene nada que ver y tenés que ir.
Bueno, ¿saben cuál es mi refugio? El baño. Me escapo 3-4 minutos, me siento en el trono de la gracia, no hago nada, pero me quedo, digo, qué silencio, Señor. Hasta que viene alguien y me golpea la puerta. ¡Está ocupado! Por eso a veces busco esos salones que hay 2 o 3 baños, cosas que no me molesten en entrar. Pero digo, ¿por qué busco el aislamiento? Porque son fiestas que están todos juntos, pero están todos dispersos. Un día me dice un amigo, vení a una fiesta y vamos a conocerlo y charlar. ¿Cuántos son? Me dijo, y como 30. ¿Y vos te pensás que voy a conocer en 2 horas 30 personas? Si a veces un ser querido nos lleva toda la vida a conocerlo. Pero la gente ya quiere ser social. Lo conocí. ¿Cuánto hablaste? 2 minutos. Ya somos amigos, ¿eh? 2 minutos y ya son amigos. La vida es una construcción. Venía un besito acá, me dio un piquito. Son novios, ¿cuánto hace que se conocen? 2 horas. Perdón, ni siquiera sé cómo se llama ella. ¿Cómo te llamas? Estamos locos. Estamos locos. Entonces es como que perdemos el disfrute de hacer las cosas de a poquito. ¿Se imaginan si un embarazo de 9 meses serían, tiene una relación sexual el esposo con la esposa y el otro día ¡ping! O revienta como un globo y sale como un tiro? No, hay un proceso porque el bebé necesita la placenta, necesita el calor de la mamá, necesita esos 9 meses que dicen los biólogos que es perfecto porque es cuando se va formando el ser humano. Y no es que al principio no es ser humano y después sí, como quieren ahora hacernos creer. Desde el momento que es concebido es un ser humano. Amén. Amén. Hasta que Dios se lo lleve. Pero necesita esos procesos. Por eso, un 7 mesino puede ser sano, pero no hizo todo su proceso. Y si es prematuro, ustedes que están en la maternidad, les cuesta más, por eso necesitan una incubadora, necesito un lugar de contención artificial. Un día me decía una amiga, me gustaría que llegue el día que nazcan afuera y yo lo veo como crece. Digo, sí, Dios va a permitir eso. Fácil, ¿no? Que un incubador artificial lo geste 9 meses, después lo va a buscar como sería, ¿viste esa moneda que sale la Coca-Cola? Se pone la Coca-Cola y sale tu bebé. Poner $1 te sale blanco, poner $2 rubio. Hasta eso está, porque la genética está avanzando, pero cuidado, ¿no? Bueno, no quiero ir del tema. Todo pertenece a Dios, dígalo. Todo pertenece a Dios. Mi casa pertenece a Dios. Mi familia pertenece a Dios. Mi trabajo pertenece a Dios. Mi talento, mi inteligencia pertenece a Dios. Todo pertenece a Dios. Una canción que me gusta de Luciano, todo se lo debo a Él. Ageo. En Primera de Crónicas tiene algo en común. Vamos a verlo. Dice Ageo 2.8. Qué enorme riqueza posee Dios. Dice Dios, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿De quién es el oro? De Dios. ¿De HBC? No. No, de Dios. ¿Y por qué no se lo pedimos a Él? Porque siempre estamos tramitando créditos. ¿No? Yo dejo picando la pelota, no me responden. Yo también pasé por esa escuela. Y aprendí una gran lección. Pero, ¿por qué siempre dependemos? Yo me acuerdo cuando salió el cajero automático en la escuela, yo trabajé 15 años en San Martín de Porres, los primeros años nos pagaban en la escuela, entonces nos llamaba el director y hacíamos cola para que nos pagaba. Salieron los cajeros automáticos y parecía la fiebre del oro. Los maestros iban todos con la tarjeta a ver si habían depositado. Y si no depositaban, daban una clase, los pibes se dan cuenta. Un día un alumno le dijo a uno, seguro que no le depositaron la plata, porque tiene una cara de traste, le dijo así. Pero ¿sabe por qué? Porque estaba pensando, es maestro, es maestra, tiene que dar clase en ese momento. ¿Se imagina un cirujano que está para operar? O una partera que está por parir, a ver si me depositaron y el bebé queda colgando en la placenta de la mano. Estamos locos, hermano.
Si mío es la plata, es mío, entonces confiemos en el Señor. Amén. Y si Dios retrasa algún pago, muchas veces lo hace para probarnos. Las veces que yo he ido a un cajero y no encontré ni siquiera la boleta, porque no daba ni siquiera la boleta del resumen, y decía, Señor, me estás probando. Me estás probando. Y decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y miraba de vuelta a ver si se producía el milagro. Nada. Nada. Y después me recordaba, si tuya es la plata. Estos son unos perejiles que ahora se creen que tienen el poder porque tienen un banco. Tuya es la plata. De él pertenece todo. Después dice en Eclesiastés, además a quien Dios concede abundancia y riqueza. ¿Quién concede abundancia? Dios. No escuché. Dios. Ah, ahora estoy muy tranquilo. También le concede comer de ellas y tomar su parte y disfrutar de sus afanes, pues esto es un don de Dios. Así que hoy cuando se mande la boca los fideos con pesto, diga, es un don de Dios. Amén. Amén. No es que uno come porque, a veces me dice la pastora, masticá, disfruta la comida. Yo soy como un perro que tenía en mi casa, que era un Doberman, que parecía el de Jurassic Park, ¿cómo se llama? Tiranosaurio Rex. Acá me queda la comida, ¿vieron como el avestruz? Y así estoy, con una úlcera, con una hernia, qué sé yo. Pero hay que masticar, hay que disfrutar. Saborear. Saborear. Gracias. Yo le digo a ella por la mamadera, ¿no? Le doy la mamadera y hace un rato. Mamá, decime qué gusto tiene. A sopa, me decía. A sopa, a chocolate, todo. ¿A quién? A Dana. Ah, pensé que a tu mamá, porque estaba mirando. Me quedé pensando, Cristina toma una mamadera. Y sí, bueno, pero es bebé, yo tengo 60 años, todavía no sé masicar. Me estoy entrenando para el día que no tenga dientes, eso es lo que pasa. Ustedes lo ven el fin de mi vida. 30 veces hay que masticar. ¿Eh? 30 veces. 30 veces por cada comida. Tu abuela. Una yo. Después hablamos de eso. Entonces, la abundancia, la riqueza, comer, beber, todo es un don de Dios. Gracias a aquí nos tendremos los bienes. Esto lo dice Deuteronomio, dice, no seas que diga en tu corazón, mi fuerza, el poder de mi mano, me ha traído prosperidad. Esto es el ego. Yo me la gané. Yo me la gané. Me hace acordar, en la secundaria tenía un compañero que decía, yo me la gano. Cuando hablaba de chicas, antes se usaban así. Y un día en el patio le digo, a ver cuánto pescás. Anda a pescar, a ver si sacás algo. Ni bagre va a sacar vos. No. Y yo me la gano, decía, yo me la gano. Y fue, y lo vimos, hicimos, estamos ahí esperando todo ahí. Y se cruzó el patio y la fulana estaba ahí esperando. Y él va así como cuando va Luciano caminando así, la enfrenta y veo que rebota como una pelota y vuelve. Y la ganaste. No era para mí, me dice. Andá, farrón, le digo. No era para vos. Agrandado. No tenemos que ser agrandados. Mi fuerza, mi poder, mi mano. Es decir, mucha gente se la cree todavía que lo que tiene es porque se lo ganó. Todo viene de Dios. Amén. Al contrario, acuérdate de Jehová, tu Dios, el que te da poder para hacer riquezas. ¿Quién da poder para hacer riquezas? Dios. Dios. Te da poder para hacer, con el fin de confirmar su pacto que juró a sus padres en este día. Es decir, tenemos que siempre reubicarnos. Yo lo que tengo, lo que hice, lo que logré, no es porque soy inteligente, sino porque la gracia de Dios me dio la posibilidad de tenerlo. Y lo tengo gracias a Dios. Amén. Y dijo Job, aquel que me dio todo me puede quitar todo. Y a veces Dios lo quita. Pero también hay un aprendizaje en eso. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero el camino que lleva a la muerte, hay camino que lleva a la muerte. Esto tiene que ver con lo que a nosotros nos parece y a lo que Dios parece que es. Muchas veces uno piensa que proyectando la vida sin consultárselo al jefe, la vida va a andar bien. ¿Cuántas veces nos equivocamos porque no hemos tenido la aprobación de Dios? La pregunta del millón, no quién creó a Dios, esa es otra pregunta. La pregunta del millón es, ¿y cómo sé cuándo es la voluntad de Dios? Voy a repetirlo porque es mi sermón permanente. Si hay paz, está Dios.
hay señales, porque Dios te puede dar señales. Por ejemplo, suponte que de acá a un mes vas a empezar un trabajo nuevo, o querés empezar una actividad nueva. Bueno, decir al Señor, Señor, ya acá un mes necesito que me hables por sueños, por la palabra, por alguien, pero lo pongo en tus manos. Es como que vos lo vas a encajonar en la oficina tuya, lo vas a guardar ahí, y cuando vos querías, lo vas a sacar. Hoy no sé por qué me estoy hablando mucho de Dante, pero Dante decía, Dante decía que cuando él necesitaba pagar el estadio de River, que salía más de $200.000 por una noche, él vivía de alquileres. La presión que habrá tenido de la familia, Dante, con esas plata compró una casita y lo que sobra déjaselo a Dios. La prueba. Porque es fácil, ¿eh? Pero cuando se toca una cosa así gruesa, entonces él sintió de Dios el respaldo, le dijo al Señor, yo necesito esto, y lo encajonó en su escritorio y lo oró. Tal testimonio, vean en YouTube. Un empresario que no tenía nada que ver con la fe sintió de darle la mitad del pago del estadio, y con eso fue cubriendo los costos del estadio. Estoy hablando de un estadio, yo quiero hablar de la vida cotidiana. A veces pensamos que Dios se va a olvidar de lo que le pedimos. Dios responde. Hasta nos regaló un placarcito para guardar mercadería del Banco de Alimentos. ¿Cómo nos íbamos a hablar con Cristina, no? Porque lo vio Conce, lo vio Cristina, lo vieron unos cuantos ahí en la esquina. Yo estaba escandallado ese día. Terminé el culto, me dolía la cintura. Sí, el domingo. Lo tenemos ahí adentro para guardar la mercadería de... Bueno, unos cuantos lo vieron. Yo estaba en la cama, mi señora fue a buscar a la hermana, a acompañar a la hermana Antonia, y a eso de las 11 me vio todo ahí, yo, haceme un masaje acá, le decía, porque no doy más. En serio, me dolía la cintura. Y me dice, ¿sabes que en la esquina, me lo dijo despacito, con pausa, en la esquina hay un armario así? Salté de la cama, me olvidé del olor, fuimos a buscarlo, lo trajimos así, porque pesaba. Y encima de Yapa me traje un carbonero para hacer el aceite. Y ya Gustavo me dijo, eso era para mí. Bueno, completo. Yo 2 semanas antes me metí en Mercado Libre, fui a averiguar a 4 casas de usados, esa compra y venta. El más barato me salía 3.000 pesos, usado, un mueble de pino, y esto me lo dio gratis el Señor. Amén. Ahora, no porque yo sea Superman, ni porque aprendí a esperar en Dios. A veces la respuesta es rápida, a veces no, pero llega. Entonces digo, si Él se ocupó de un simple armario, ya tenemos, Marina cuando entre va a dar cuenta, toda la mercadería ahí acomodadita, qué sé yo. Un simple armario, ¿cuánto no nos va a hacer por cosas importantes para nuestra vida? Por eso hay caminos que pueden ser buenos, pero que los fines son malos. No nos equivoquemos. Dios siempre nos va a dar señales porque Él no deja a sus hijos abandonados en el camino. La Biblia dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, esto lo escribió Salomón. ¿Saben que dicen que el libro del Eclesiastés lo escribió Salomón cuando ya estaba más cerca del arpa que la guitarra, así como estaba por morir? ¿Por qué? Porque ya tenía todo un cúmulo de experiencia. Salomón tuvo mujeres para empapelar la pared, pues tuvo 900 mujeres y concubinas. Mira, no sé, ¿no? 900. Tuvo la riqueza incalculable. Tenía oro de todos lados. Salud. Tuvo bodas, matrimonios, porque qué sé yo, esas cosas raras de la historia. Con la hija del faraón, de Etiopía, de diferentes lugares. Tuvo todo. Al llegar a la historia, miró todo eso y dijo, esto es basura.
No lo mira él y diga, esto es basura, no. Me refiero que se dio cuenta que todo lo que él se había afanado no sirve para nada. Lo voy a leer. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre en todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿Y para qué? A mí me gusta el ¿y para qué? Te voy a contar a vos porque lo saben todos. No lo voy a contar porque ya lo conté muchas veces. Pero era un hombre que decía, ¿para qué voy a trabajar? Bueno, ¿lo cuento? ¿De vuelta? No. Me va a tirar, ¿a qué me voy a tirar con nada? Me voy a hacer breve, conciso, pero bien cortito. Un empresario llega, vamos a ir a Santiago del Estero. Santiago del Estero es un lugar que Tucumán también hace calor y en verano se presta para estar debajo del árbol. Y llega un empresario con una visión de hacer plata y había un hombre bajo de un árbol y estaba ahí con la guitarra, así, la sombrita, el mate, y tenía un sombrero. La gente iba, elegía los huevos del gallinero, le pagaba a él, elegía una gallina, autoservice, él fue el inventor del autoservice. Y entonces, y el empresario ve una mina de oro y dice, acá hay plata. Entonces le dijo, ¿por qué no, en vez de tener 3 gallinas, tienes 6 gallinas y puedes tener, en vez de 20 huevos, vas a tener 40 huevos? ¿Y para qué? Dijo. ¿Y cómo para qué? Dice, porque el día de mañana usted, en vez de tener 20 gallinas, va a tener 100 gallinas, la va a multiplicar, se va a comprar una camioneta y va a repartir en el pueblo la mercadería y va a tener más dinero. ¿Y para qué? Dijo el tipo. Y entonces ya el otro estaba medio como sacado. Dice, ¿cómo? ¿Para qué? No la ve, usted está ciego, está sentado ahí debajo del árbol. Dice, para que pueda tener una granja, pueda tener vaca, pueda ordeñar leche, pueda tener un tambo, vender la leche, vender los huevos, vender la gallina. ¿Y para qué? El tipo ya se sacó. Para que un día de mañana sea millonario, ponga el dinero en el banco y descanse. ¿Y qué estoy haciendo ahora? Muy sabio. Entonces, esto no está en contra del progreso, está en contra de los excesos. En contra de los excesos. Es decir, es bueno progresar, pero no tenemos que afanarnos. No tenemos que pensar que se acaba el mundo. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Esto dice 12:1-13. ¿Cuántos jóvenes hay acá? Levante la mano. Jóvenes, digo. Muy bien, joven, bien, Marina, joven. Somos todos jóvenes, Lidia, levante la mano. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan días malos y lleguen los años de los cuales digan, no tengo en ellos contentamiento. El fin de todo discurso oído en este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo lo del hombre. En síntesis, amar a Dios, guardar sus palabras, eso es todo. Secreto de la vida. Y el resto, pues ¿para qué voy a criar los hijos? ¿Para qué voy a estudiar? ¿Para qué voy a hacer esto? Todo es importante, pero no perder esa visión. Porque sin Dios, como dice el Salmo, en vano trabaja el obrero. Por nada estáis afanosos, esto lo dice Filipenses, Pablo, muchos años después. Si no sean reconocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Amén. El afanarse, no afanarse, el afanarse es el exagerar lo que tenemos que hacer. Es decir, creo que hay personas que son exageradas en algo. No quiero mirar a nadie, pero siempre hay alguien que en una cosa es exagerada. No, bueno, yo sé que vos tenés ese problema. Pero mira, hay gente que está limpia, pero para mí no me convence. Yo voy a limpiarlo, no es para vos. Si no, no me da de comer. ¿No? Yo soy así con la computadora, guarda,
Yo soy un histérico en la computadora. Cuando no logro lo que quiero lograr, de vuelta estoy ahí, mi esposa me habla de ¿qué dijiste? Y porque cada uno en algo somos afanados. Pero buscar el equilibrio es señal de sabiduría. Hay tiempo para todo, dice la Biblia. Hay tiempo que, supuestamente, el caso de que están haciendo rendiendo el examen, hay tiempo que hay que consagrarse a estudiar. Pero que eso no me quita a mí la paz. Porque a veces pasa que aún los exámenes puede haber un fracaso. Porque Dios lo permite. Hay una escala de valores, y termino, no sé si termino acá mi librito. Jonás, voy a hablar de vuelta a Jonás. Jonás, aparte de ser un desobediente, testarudo, era una persona caprichosa. Hay una compra, una caprichosa. No. ¿Saben qué es una persona caprichosa? ¿Quién me lo describe? No digan yo. Una persona que hace lo que quiere. Hace lo que quiere y se empaca, ¿no? Bueno, un nene puede ser caprichoso, la cara de Romero, pero a veces porque está en proceso de todavía los nenes son caprichosos, porque yo primero. Pero cuando llegamos a cierta edad decimos si no caprichoso, es grave eso. Jonás era caprichoso y era así. ¿Qué había pasado en el libro? Usted lo lee el último capítulo. Dios perdona la vida de los ninivitas. Jonás, cuando vio que terminó su trabajo, se empezó como el Ipaqué, se puso debajo de una calabacera, una planta de calabaza. ¿Vieron con esas plantas? Bueno, en casa tenemos una cuando crece arriba de la parra, ¿no? La calabaza le daba sombra a Jonás. Entonces sí, empezó a especular con los tiempos. Dios, dice la palabra, le puso un gusanito en la calabaza y se le pudrió. Y entonces se calentó el profeta. Y Dios le dijo, ¿vos te haces problema por una calabaza que yo tengo el poder de dar vida o sacarla? Cuando te mandé a predicar a los ninivitas para que se convierta, ¿dónde está tu escala de valores? En la misma línea de pensamiento, Jesús multiplica los panes. Los discípulos ven que de pocos pancitos y algunos pececitos son miles que comen. Cruzan la barca y le dicen los discípulos, entre ellos Pedro, Señor, ¿qué vamos a comer hoy? Y Jesús dice, perdón, me equivoqué de película. Hace un rato los muchachos vieron que multipliqué los panes y ahora me dicen, ¿qué vamos a comer? Así somos. Así somos. Como los chicos. Los chicos como se sienten inseguros, mamá, ¿qué vamos a comer hoy? Y lo dicen con una fatalidad como si vendría el fin del mundo. Y la mamá o el papá sabe lo que le va a dar de comer. Pero el chico es como que no tiene proyección, porque demanda lo que él consume. Ahora, cuando uno es chico espiritualmente, le está demandando siempre a Dios cosas que Dios ya la hizo. Y te está diciendo, se olvide. Hace poco te bendije, ¿cómo no te voy a bendecir ahora? No, enseguida de vuelta, Señor, ¿por qué me vienen a mí estas pruebas? ¡Pará! Hace unos días te bendije. Sí, pero hace unos días. Bueno, hoy también, porque yo no cambio. Soy el mismo, ayer, hoy y por siempre. Entonces, todos tenemos un poco de Alzheimer. Nos olvidamos enseguida lo que Dios hizo. Y Él refresca la memoria en tres formas. La palabra, la Biblia, lea la Biblia, cuando dice yo soy el Señor, estoy contigo, no te dejaré, no te desamparé. La segunda, por los testimonios, por eso es bueno escuchar. Y la tercera, esto no nos gusta a nadie, por la disciplina. Cuando nos da un tirón de oreja y nos hace pasar penurias para hablarnos más en su corazón. El profeta Amós, porque la Biblia, mejor dicho, Dios tiene cada salida. Dios le había dicho a Amós, léalo, no estoy inventando, andá, no, perdón, Amós no, Osea era un profeta. Le dice Dios, andá y casate con una prostituta. No sé si te dice a vos, andá y buscate la loca más loca de... Casate con ella y traerla acá a la iglesia. ¿Qué haría Cristiano? Se va a la iglesia.
Bueno, Dios le dijo así a Osea, buscate la más, no lo voy a decir, pero sí, la mera, la más loca, y cásate con ella. No dice que se quejó, dijo, pues yo que sí, vos lo decís. Y fue y se casó. Porque Dios usó ese símbolo de esa relación. Dios es el esposo. Y la esposa, después dio el divorcio a Israel. Israel, que era la esposa, estaba prostituida. No en el sentido que no volvió la cartera. Estaba adulterando la palabra. Es decir, había una leche adulterada es una leche que no tiene sustancia. Que alguien acá, ustedes, vos han probado leche de campo. Sí. La leche de ordeñada es una cosa. Nuestro paladar, yo sí estoy acostumbrado a Serenísimo, hasta que viene esa leche, pruebo leche de seguro la escupo, porque no está acostumbrado. Pero es cremosa, es espesa, tiene propiedades. En cambio, la leche que viene en sachet está adulterada. De 1 litro hacen todo. ¿No? Bueno, así había hecho el pueblo de Israel, adulteró la palabra. Empezó a decir lo que quería ellos hacer por medio de la palabra. Como aquellos que te justifican por la Biblia, sus macanas. Y te buscan con el pasaje. Entonces Dios dice, bueno, yo quiero que tu ejemplo sirva para ellos. Se casó con una prostituta y después le dijo el profeta al pueblo, así como yo me casé con alguien que ha adulterado, ustedes han adulterado a su esposo, su relación. Y Amós tiene una salida espectacular, que es cuando tenemos un conflicto entre pareja, ¿no? Le dice, la voy a llevar al desierto y le voy a hablar en su corazón. Y ahí le voy a decir lo que tiene que hacer a Gomer, su esposa. Porque estaba, claro, estaban chifladas, decía, a ver, acá no chica, ¿no? ¿Qué hacemos? No, cambiate un poquito, Gomer, vamos al desierto, la chica afuera, cambiate de falda, pues una larga, agarra a papá y Mati, vamos a charlar a solas. Entonces dice que le habló en su corazón y dice que Gomer le cayó la ficha, se dio cuenta que estaba en falta. Así hace Dios con nosotros. Nos lleva al desierto de la prueba y te habla al corazón y te dice, José, no está bien eso. Porque Dios no te humilla de entrada. Uno se autohumilla. Uno se autohumilla. Sansón, Dios le dijo, te amo, cabezón. No reveles tu secreto. Y no te juntes con mujeres de yugo desigual. No hay problema. Yo lo sé. Agarró a los filisteos, los parten en dos. Y claro, se agarró, tenía poder. Venían los filisteos y él sacaba una quejada de un animal y los partía ahí. Súper Sansón. Tenía la S acá. Súper Sansón. Y vino una mujer, y las mujeres son muy astutas. Muy astutas. Los dos somos unos perejiles. Muy astutas. Y le dijo, Sansoncito, te amo tanto. Ay, sí, Dalila. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Mira, mi amor, si vos me decís tu secreto, yo te voy a amar hasta la muerte. De acá. Bueno, sí, no pasa nada, quedarte en pareja. Mi poder está en el pelo, pero no lo digas a nadie. No. Boca cerrada, yo como esa mujer que de acá no sale, se enteró todo el barrio. Y entonces Dalila dijo, esta era mía, lo voy a mamar, con la una tranca, le voy a cortar el pelo. Y después le voy a decir, Sansón, ahí viene el enemigo. Y se levantó y se puso sacó los anteojos de Clark Kent, la capa de Superman, vino y le dieron una paliza. ¿Cuál es la enseñanza? Que no se puede coquetear con el pecado. Lo que parece bromita de entrada termina después mal. Lo malo es malo. Y hoy la gente llama malo a lo bueno y bueno a lo malo. Pero Dios no lo humilló, Él se autohumilló. Porque después quedó ciego, era escarnio de toda la gente. Y como Dios tenía que terminar la obra sobre Sansón, le dijo, te doy la última oportunidad. Porque Dios siempre me da una oportunidad más. Destruirlos. Él estaba ciego
entre dos columnas y derribó el templo y cayeron todos y murieron los filisteos. Sí, pero murió también Sansón. Entonces, no lleguemos a esos extremos cuando hay señales que Dios nos da para no equivocarnos el camino. Meditemos vuestro camino, meditemos todos los días. Señor, ¿estoy haciendo tu voluntad o la mía? ¿Estoy siguiendo mis caprichos o estoy siendo obediente a tu palabra? Meditemos antes de dormir, Señor. ¿Hoy qué hice? ¿Realmente o hice lo que se me antojó? Porque siempre vamos a estar expuestos, siempre, siempre. Siempre va a haber tentaciones, siempre va a haber cosas que nos van a seducir. O ustedes creen que... Yo a veces digo, hoy justo me llegó un mensaje personal, tenés tu J20, no sé por qué no lo van a dar. J7. Sí, bueno, tenés tu... Pagaron cómodas cuotas, ya que cuenta... Ya estamos sacando la cuenta, ¿se dan cuenta? Porque... ¡No! ¡Vete, Satanás! Yo sigo con el J1. Sigo con el J1. Pero pasa, estamos seducidos. Miraba decía, ¿y pero si compro el doble? Uno más grande. Todavía no terminamos de pagar lo estamos pagando para la plaza de la iglesia. Y yo compré uno más grande. Cuando sea el tiempo de Dios será, y si no, no importa. Pero ahora te digo el chiquitín. Porque no sé lo que tenemos. Una hermana, no la voy a nombrar, que amamos mucho con la pastora. Cuando me compré la moto me decía, ahora tiene una moto dentro de unos